Hoy vamos a hablar sobre pericardio y a la vez por repasar algunas de las cosillas que ya venimos diciendo anteriormente. Pericardio es una membrana que rodea el corazón. Entonces, en definitiva, pues eso es una cuestión anatómica, digamos así. Los antiguos, los orientales, los ancianos, asemejaban el pericardio a, pues como siempre dijimos, una serie de animales, y este correspondía a la serpiente. La serpiente, bueno, todos hemos visto pues alguna, aunque haya sido por televisión. Y las características de este pericardio pues se asemejaban un poco, o los ancianos querían dar su sentido filosófico o su sentido psicológico a este animal, ¿no? Las características tanto anatómicas o cómo se desenvolvía en su terreno natural. Entonces, la serpiente pues es un animal que carece de extremidades, se arrastra, un animal que le gusta mucho el sol, no tiene esternón. Yo decía en algún programa que no tiene esternón ni tampoco vergüenza, en el sentido que es un animal muy inteligente, porque sabe las cosas sin probarlas, por simple intuición o una inteligencia natural. Tenía una buena dentadura, con una característica muy peculiar, y es que los dientes, los incisivos, tenían esta forma, ¿no? De tal manera hay huecos en el centro por donde echaba un líquido que era veneno, capaz de, con muy poquita cantidad, pues licuar un montón de litros de sangre, con lo que, dependiendo de la especie, pues producía con esa picadura una muerte muy rápida e incluso súbita, ¿no? Bueno. Otra característica es que tenía una lengua partida en dos, de tal manera que esa peculiaridad es que hacía que escuchase a través de esa lengua y que esa misma lengua pudiese hablar, por su bifidez, hablar dos lenguas a la vez, aunque el sentido complicado ya vamos entendiendo un poco, ¿no? Luego, externamente tenía un color sumamente pues llamativo, ¿no? Normalmente pues venía en su dorso venía dibujado como un color muy llamativo, pero casi siempre pues como tres rayas cizagueantes, ¿no? Yo les decía que era como tres rayas que daban como tres caracteres, ¿no? Uno el que exhibe, otro el que tiene realmente, y otro el que cree que él tiene, el que él cree que tiene. Bueno. Es un animal que siempre está viendo, aunque no vea, aunque sea ciego. Característica muy inteligente, una forma innata, y que otra característica es que, a pesar de tener esa dentadura tan portentosa, tan buena, tragaba sin masticar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué podemos traspolar de ese animal a ese pericardio? Que forma parte nuestra, rodeando a ese corazón como órgano más vital del cuerpo. La característica es que de aquí podemos sacar ya muchas conclusiones, ¿no? En el sentido de que muchas personas, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que enseguida vamos a entender todos, ¿no? Una persona con un pericardio malo, o que decimos nosotros que está quemado por su propia trayectoria. Por ejemplo, pues hemos ido hablando de muchísimas profesiones, pues un político malo ya, ¿no? Cuyo pericardio está ya muy quemado, está muy fastidiado. Entonces, una de esas características es que va a mentir muchísimo, o esa bifidez de esa lengua, va a hablar dos lenguas distintas o dos lenguajes a la vez, de tal manera que es capaz de compaginar la opinión de dos personas muy distintas y traérselas hacia sí. ¿Pero por qué?
Porque un animal que es capaz de ver perfectamente siendo ciego, me explicaré, es como si fuese una gran máquina, una perfecta máquina, como un gran, que es capaz de hacer una termografía, en el sentido de que, bueno, habrán visto algunos programas científicos que nos dan la imagen de que una serpiente pues ve como el calor que tiene enfrente. El enemigo lo ve como si fuese una onda, unos reflejos caloríficos que esa víctima transmite a él mismo y él recoge para precisamente atacarla. Bueno, yo les decía muchas veces en ese sentido que muchas veces a través de nuestra pequeña o mediana historia, estas personas que se guían por el calor humano, por el calor humano de gran corazón, pues muchas veces eso irradia pues mucho calor, mucha humanidad. Entonces este animalito o esta persona con este pericardio de estas características, lo que va a hacer es que se va, aun sin ver, va a hacer una fotografía perfecta de lo que está emitiendo esa buena persona, de tal manera que entre su vestido bonito y su lenguaje doble, etcétera, etcétera, estas características que hemos ido viendo, se la va, ¿cómo se dice? La va a engañar, ¿no? Se la va a traer a su terreno. Entonces, cuando está cerca, ya con un movimiento vibrante, repentino, pues va a clavar esos dos dientes, ¿no? Esa dentadura perfecta que tiene, e inocular ese líquido a través de esos orificios que van en el centro. Pero también es que si hemos visto alguna vez, cuando esa serpiente clava esos dientes en la víctima, al tener esta característica, significa que va a clavar. Entonces, la víctima como tal, pues va a intentar escapar, como que intenta, estamos así, intenta irse hacia afuera, y por la característica de la dentadura, al marchar hacia afuera, lo que va a sentir es muchísimo más dolor, con lo que no le queda otro remedio que aliviarse por propia naturaleza, y es meterse hacia adentro. Con lo que este animalito pues vuelve otra vez a salirse con la suya, en el sentido de que ese ratón o esa rata o esa rana pues se va a autoengullir en la boca de esa serpiente. Más o menos esa es la característica, ¿no? Bien. Tiene un movimiento rápido, sin pensar, y un carácter auténticamente repentino. Controla todo por su veneno. Quiero decir que ese pericardio controla todo por su propio carácter que le da. Entonces, ya una vez que hemos estado hablando sobre estas características de este animalito, hemos puesto este ejemplo, por supuesto, sin ánimo de herir absolutamente a nadie. Bueno, que se dé por aludido, pues es una cuestión ya muy personal, ¿no? Aquí no la hay, desde luego. Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, y si yo tengo mal mi pericardio, y vuelvo a decir otra vez, como repito en muchísimos programas, que el que yo haga les diga una serie de preguntas que yo mismo me hago en la vida cotidiana como me las han enseñado, para hacernos una idea, pero como una cosa más, un órgano más, que no significa que eso vaya a ser vital ni muchísimo menos, sino que eso va a dar la característica de enfermedad totalista dentro del conjunto de órganos y de vísceras que el cuerpo está compuesto y que funcionan todas a la vez. No enferma una y las demás rigen bien, sino que una debilidad de una pues va a repercutir en absolutamente todas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué preguntas nos podríamos hacer? Bueno, para saber si este pericardio está en mejor o en peor estado, si está en perfectas condiciones o, como llamamos nosotros coloquialmente, que ahora les transmito si me permiten, ese pericardio está quemado, ¿no? Bueno, en primer lugar yo les podría decir que nos podríamos preguntar si nos sudan las manos por la parte palmar, si es un sudor frío, como pegajoso,
yo les podría decir, si han tocado ustedes alguna vez, cuando eran pequeños, una rana, que es un sudor o con una humedad fría, de mala sensación. A eso me refiero. Si tiene usted dolores en el costado, como si estuviesen de mucha pétora, como hinchados, ¿no? Como algo que nos está ahí oprimiendo algo, ¿no? Si ha notado dificultad para hablar o para mover la lengua. Si padece vértigos. Ha notado pinchazos en el corazón. El corazón muchas veces nos referimos, pues, en la parte aquí, ¿no? Nosotros decimos en la punta del corazón, en la punta del ventrículo izquierdo. Muchas veces también nos asustamos y pensamos que es una cosa mala, ¿no? Sino que a esto yo me refiero y bueno, a título informativo, no nada más, a esos pinchazos que nos dan, que no sabemos por qué, pero que nos ponen nerviosos, y nunca mejor dicho, pero que no tiene otra significación.